¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí a Cine y Basket TV. Hoy estamos aquí para pasar miedo, hoy estamos con las crónicas del terror y hoy traemos una película del maestro David Cronenberg, La Zona Muerta. Una película que yo no había tenido la oportunidad de ver hasta hace pues prácticamente 15 días. Y si la vi, pues no la recordaba en absoluto. Y la verdad es que tengo que confesar que me ha encantado esta película de la zona muerta. Ya sabéis que aquí a las crónicas del terror no siempre traemos grandes títulos, solemos traer muchas películas desconocidas, pero en este caso traemos una película de la que yo había leído muchísimo, de la que había escuchado muchísimas opiniones, la mayor parte de ellas buenas sobre esta película. Ya por fin, hace, como os digo, pues un mes aproximadamente la adquirí y en las últimas semanas pues he tenido la oportunidad de verla y me ha encantado, ¿eh? La vi además un día por la noche y realmente me pareció un título pues digno de llamarse película de terror, porque es una película que, bueno, no es lo que podríamos decir una película de terror al uso, o sea, no es una película donde nos vamos a pasar un miedo espantoso, pero sí que es una película que, si conocemos un poco la historia también del personaje en la que está inspirada y tal, de lo que vamos a comentar a continuación, pues nos daremos cuenta de que efectivamente pues da más miedo del que nos podamos llegar a imaginar, ¿no? Que alguien pues pudiera tener el poder que tiene en este caso el protagonista, magníficamente interpretado por un actor que a mí me gusta mucho, Christopher Walken, al que ayuda pues ese peculiar físico para sus papeles, ¿no? Aquí interpreta a Johnny Smith, el personaje principal, y realmente pues hay que decir que está fabuloso. Si os parece, vamos a pasar a leer la sinopsis y luego pues os comento un poco qué me ha parecido la película. Johnny Smith es un corriente profesor escolar cuya feliz vida se ve trágicamente truncada cuando, tras sufrir un gravísimo accidente de coche, cae en coma profundo durante 5 años. Al despertar del coma, se da cuenta de que posee un poder extrasensorial que le permite predecir el futuro e incluso cambiarlo. Como veis, los que no conozcáis la película, pues así de primeras es lo que sería un título de ciencia ficción, ¿no? Es lo primero que se nos vendría a la cabeza, ¿no? Un título de ciencia ficción y bueno, pues una historia fantástica y tal. Pero es una película que yo insisto, o sea, tenemos que pensar en muchos de estos títulos, hay que mirar más allá de lo que pueda ser la película en sí, porque en este caso estamos ante una película que está basada en, entre comillas, en un hecho que sucedió realmente. Y estamos hablando, bueno, la película hay que decir que está basada en un libro escrito por el maestro del suspense Stephen King, que bueno, pues dicen que es un hombre que no sabe terminar bien las historias, ¿no? Pues bueno, aquí yo creo que yo la verdad es que el libro no lo he leído, no sé qué opiniones tendréis vosotros del libro, pero la película, el resultado me parece francamente bueno. Yo de Stephen King me encantó La Milla Verde, por ejemplo. La película es una película que lo paso fatal cada vez que la veo, porque siempre he dicho que con La Milla Verde los personajes buenos son extremadamente buenos y los personajes malos son unos cabrones de cuidado, ¿no? Luego, pues por supuesto, El Resplandor, Misery. Bueno, no vamos a hablar del ataque de las máquinas, aquellas, ¿no? Aquella película que dirigió el propio Stephen King o que ayudó en la dirección, que es un auténtico espanto. Pero esta película, basada en el libro de Stephen King, a mí la verdad que me gusta muchísimo. Y es la segunda película, creo que traemos a Cinebasket. Ya en la página web, en cinebasket.com, en su día hablé de Maleficio, que es una película Tiner, que es una película no demasiado conocida, y que es una película en la que pues un hombre sufre una maldición por un accidente donde muere una persona y entonces a ese hombre le cae una maldición que va pues adelgazando constantemente y bueno, realmente pues una película que a mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo viendo a ese protagonista, ¿no? Se va deteriorando físicamente. Y en esta ocasión pues traemos el segundo capítulo, por así decir, de Stephen King aquí a Cine y Basket. Y en esta ocasión es La Zona Muerta. Y La Zona Muerta, yo cuando vi la película el otro día, me sonaba muchísimo
Yo leo muchísimas cosas pues sobre personajes, digamos, destacados de la historia, ¿no? Personajes, historias curiosas, ¿no? De gente curiosa. Y yo recuerdo haber leído en alguna ocasión una biografía de un que llamaban el detective psíquico, que se llamaba Peter Hurkos, que este hombre, pues era un hombre de origen holandés que nació con una protuberancia en la cabeza. Luego este hombre tuvo un accidente y después de ese accidente, pues este hombre decía que era capaz de predecir el futuro e incluso de adivinar el pasado de las personas a las que tocaba. Daba la mano a alguien y sabía exactamente pues lo que había hecho esa persona, incluso lo que le iba a deparar a esa persona, ¿no? Entonces, bueno, me pareció un caso muy curioso. Yo, una de las películas que traeremos aquí a, a las crónicas del terror, sin duda alguna, será El estrangulador de Boston, que a mí es una película que me encanta, que es una película basada en hechos reales. Y en aquella ocasión, ese hombre al que no había manera de encontrar, no había manera de localizar, que era ese estrangulador de Boston, pues la policía estaba tan desesperada, la policía de Boston, que llegó a recurrir a este Peter Hurkos para ver si él era capaz de dar con el paradero de este hombre. Ese fue el final de Peter Hurkos. Peter Hurkos, hay que decir que había adivinado muchos casos anteriormente, no se sabe si por fruto de la suerte o por qué, pero había sido capaz de adivinar pues quién había cometido algún crimen, pero en este caso, que era el caso, por así decir, más gordo, el del estrangulador de Boston, pues Peter Hurkos falló. Peter Hurkos falló y entonces, desde ese momento, pues digamos que cayó en el ostracismo y este personaje pues se convirtió en una especie de, pues yo qué sé, de típico personaje que aparece en los late nights y va pues contando su historia y bueno, pues se convierte casi pues en alguien pues del que se ríe casi el personal, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que en algunos países era un hombre que todavía pues estaba muy bien mirado, ¿eh? De hecho, ya hemos dicho que si le echáis un ojo a la biografía de este hombre, de Peter Hurkos, pues veréis que, bueno, pues se dice que fue capaz, como ya digo, de resolver algunos casos de desapariciones y de historias. El caso es que esta historia, pues parece que le gustó mucho a Stephen King y se hizo este libro. Yo no he encontrado exactamente la información de si, tampoco me he puesto a buscarla especialmente, de si Stephen King efectivamente basó esta obra, La Zona Muerta, en la historia de Peter Hurkos. Pero es que el personaje, Johnny Smith, es Peter Hurkos. O sea, Johnny Smith también es un personaje que de repente tiene un accidente y a raíz de ese accidente se da cuenta de que tiene un poder pues que le permite ver el futuro de las personas. E incluso, pues como ya hemos dicho, al saber ese futuro, pues ser capaz de cambiarlo, ¿no? Hay que decir que Johnny Smith, un profesor que vive pues muy tranquilo, que está a punto de casarse, tiene una vida muy cómoda, tiene un accidente de coche y ese accidente de coche pues le deja 5 años en coma. Él cuando despierta pues están los padres, por supuesto, al lado suyo. Él pregunta por la que era su novia y con la que se iba a casar y ahí sus padres pues le dan la desgraciada noticia, por así decir, de que ella pues ha reconducido su vida y ya pues no está con él, ¿no? Entonces, bueno, pues él digamos que se tiene que adaptar, ¿no? A la nueva vida. En ese momento pues es cuando le da la mano a un hombre y ve que ese hombre pues va a sufrir un accidente y va a morir, ¿no? Y así, pues a raíz de que va sucediendo la película, pues vamos viendo cómo efectivamente este Johnny Smith pues va saludando a gente, por ejemplo, o le va a gente dando la mano y él es capaz de ver el futuro eh, pues que le aguarda a la gente y tal, ¿no? Hay un momento, hay una escena que es absolutamente trágica porque no se sabe al final qué es lo que va a pasar, en la que, pues bueno, Johnny Smith le da la mano a un niño con el que pues entabla una amistad porque le da clases particulares y entonces ve que el niño pues va a sufrir o sea, se le ve al niño ahogado, vestido con ropa de hockey, se le ve ahogado al niño y a otro grupo de niños.
Entonces luego vemos que en la siguiente escena el padre pues está dando la noticia a su hijo de que por fin pues han recibido digamos los uniformes, las ropas para ese equipo de hockey y bueno pues que van a jugar por fin pues en un torneo, ¿no? Entonces en ese momento pues Johnny Smith, que ya ha visto el futuro que le espera al niño, pues hace lo posible por evitar que el niño pues acuda a ese partido. Ya hemos dicho que la relación de este niño con Johnny Smith es una relación muy sincera, muy cercana, porque él es su profesor particular y bueno, pues tienen muy buena relación. Él intenta evitar que el padre pues le lleve a ese partido y ya veremos lo que pasa. Ya veremos si el padre le hace caso o no. Y luego hay un momento fundamental de la película en la que, por supuesto, como en todas las películas de terror, pero más ya encauzadas a lo que es la vida real, tiene que aparecer ese personaje tan terrorífico que es un político. Bueno, pues aquí evidentemente aparece un político que interpreta el señor Sin, el señor Martin Sheen interpreta pues a un político que lo único que quiere es llegar al poder y bueno, una historia de venta de armas y no sé qué historias, pues al final consigue darle la mano, porque lo que estaba buscando Johnny Smith era darle la mano a este hombre para ver cuál era la idea que él tenía, qué es lo que él quería hacer una vez llegada al poder y bueno, pues al final descubre esto y su esfuerzo en la parte ya final de la película será intentar conseguir que este hombre pues no llegue nunca al poder, ¿no? Así que bueno, así es un poco la historia y así es un poco lo que es la película. Ya hemos dicho que, bueno, tampoco he querido hacer este vídeo, un vídeo cortito, tampoco quería contaros demasiadas cosas, porque al no ser, ya sabéis que en otros capítulos de las Crónicas del Terror, pues hemos contado, yo qué sé, pues cómo por ejemplo, pues cómo es el malo, ¿no? Por así decir, las características que tiene, cómo mata, cómo no sé qué. Aquí en realidad es que no hay malos ni buenos, aquí hay un personaje que tiene ese poder de, de ver el futuro y veremos cómo utiliza ese poder a lo largo de la película, ¿no? Lo puede utilizar para el bien, lo puede utilizar para el mal, no lo puede utilizar, veremos qué sucede. Yo por eso os recomiendo que veáis esta película, es para lo que en realidad creé este canal, para recomendaros cosas, a veces mejores, a veces peores, aquí en las Crónicas del Terror pues muchas veces no son las mejores películas del mundo, pero en este caso sí traemos una muy buena película aquí a las Crónicas del Terror. Está Zona Muerta, película del año 1983. Y hombre, yo os digo que Cronenberg a mí me gusta mucho, es un director que me gusta mucho. Christopher Walken me parece que es un pedazo de actor, además con ese físico peculiar. Así que bueno, años 80, Cronenberg, Walken, no sé qué, ciencia ficción, tal. Y luego, sobre todo, muy interesante, mm, otras veces ya sabéis que os recomiendo haceros pues una sesión de 2 películas y tal. Yo aquí os voy a recomendar que veáis La Zona Muerta y que leáis artículos, que en internet hay muchos, sobre ese detective psíquico llamado Peter Urkos, que bueno, pues es un personaje ciertamente interesante. Así que os recomiendo eso, que veáis la película y aparte, pues os leáis unos cuantas historias de este hombre que son realmente curiosas. Ya decimos, recurrió a él, la policía, al Peter Hurkos, al hombre real de esta historia, para dar con el paradero del estrangulador de Boston. Así que era un hombre que llegó a tener una importante trascendencia, ¿no? Decir de esta película, pues alguna curiosidad así que podéis encontrar en la red. Por ejemplo, una que me ha llamado la atención es que Stephen King quería para el papel de protagonista en esta película a Bill Murray, que bueno, me ha llamado la atención, ¿no? No sé, Bill Murray es un actor que, bueno, le hemos visto en dramas, ¿eh? Yo en dramas le he visto y la verdad es que a mí me parece un actor interesante. Pero sinceramente, claro, esto después de haberle visto ya pues es muy fácil decirlo, ¿no? Pero yo sinceramente veo más a Christopher Walken en este papel que a Bill Murray. Y otra curiosidad bastante llamativa de esta película
es que al final de la clase, de esa clase que está dando al comienzo de la película, el señor Johnny Smith, Christopher Walken, recomienda a sus alumnos un libro. ¿Y qué libro era ese? Pues ese libro era Sleepy Hollow. ¿Qué sucede con Sleepy Hollow? Pues que 16 años después de esta película, en el año 1999, el señor Tim Burton recurre a Christopher Walken para interpretar al personaje principal de Sleepy Hollow. Así que bueno, un dato realmente muy curioso, ¿no? Así que nada, estas han sido las crónicas del terror de hoy. Espero que os hayan gustado. Una pildorita, un capítulo de 15 minutitos aproximadamente. Espero que os haya gustado mucho. Una película que os recomiendo. Por cierto, al comienzo de la película hay una escena en la que, bueno, pues es la primera escena, digamos, es mi escena más favorita de la película, cuando Johnny le da la mano a la enfermera y ve que hay una niña que se está quemando en una casa. En una casa hay un incendio y entonces la niña se está quemando y Johnny le dice a la enfermera que vaya corriendo a su casa porque su hija está en medio de un incendio. La escena es fantástica, ¿eh? Es una escena realmente de puro terror y pura ansiedad en ese momento. Así que esto ha sido todo. Deciros que nos podéis encontrar, ya sabéis, cineibasket.com, en Twitter, basketcine, @basketcine o cineibasket.tv. Ahí ya sabéis que tenemos muchísimos hilos de muchas historias, de cómics, de películas, de series, de no sé qué. Ahora, por cierto, hay un hilo muy interesante que ha hecho mi colega, mi socio Miguel Gutiérrez, un hilo sobre la serie Cowboy Bebop, que es una serie que bueno, es una serie que tiene ya unos años, pero que creo que está ahora pegando bastante en Netflix. Así que os recomiendo, por supuesto, que le echéis un ojo al hilo, ya sabéis, en Cinebasket en Twitter. Y nada más. Desearos a todos que seáis muy felices, que nos vemos en el próximo capítulo, que seguramente analizaré lo que ha sido, lo que está siendo esta primera ronda apasionante de los playoffs de la NBA. Y nada, un saludo y muchísimas gracias.